Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Feliz inicio de semana. Comenzamos como siempre con titulares en Noticia Estados Unidos. Allí las imágenes. Este lunes cientos de personas acompañan los restos del afroamericano George Floyd en una capilla en Houston, Texas. Entre tanto, en todo el país, las reacciones por la decisión del Consejo de Minneapolis de desmantelar la policía local se mantienen. El debate además comienza. ¿Qué tipo de policía debe renacer en este país? Vamos a analizarlo. En Noticia Chile, el pueblo mapuche exige el fin de la represión del Estado. Al asesinato de un líder indígena el pasado fin de semana, se suman consecutivos desalojos de comunidades en territorios que reclaman como propios desde hace siglos. Les ofrecemos esta radiografía y la analizamos. Y en Noticia Argentina, el país se enfrenta a un escándalo de espionaje del que aún no se tiene la información completa, sobre el que aún queda mucho por descubrir. Nuevas revelaciones dan cuenta de que no eran 100 ni 400 los espiados, van en 15.000 según la propia exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Quiénes son los directos involucrados? ¿Quién dio la orden? ¿Qué marco de legalidad se intentó dar? Son hechos que preguntamos a un experto desde Argentina. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, tras el anuncio del desmantelamiento de la policía de Minneapolis, hay múltiples reacciones. Una de ellas de este lunes es del presidente Donald Trump, que rechazó la propuesta e insistió en la defensa del uso de la fuerza represiva del Estado en todo el país. La convulsión social que se disparó con el asesinato de George Floyd ha derivado en un movimiento de masas en contra de la violencia policial y la segregación social en Estados Unidos, que en los últimos días plantea la discusión sobre un nuevo modelo de seguridad ciudadana para el país. En este sentido, el Consejo Municipal de Minneapolis anunció este domingo la disolución del Departamento de Policía Local. El pasado viernes ya habían sido prohibidos las restricciones de cuello a los detenidos. Nuestro compromiso es poner fin a la relación tóxica de nuestra ciudad con el Departamento de Policía de Minneapolis, poner fin a la vigilancia tal como la conocemos y rediseñar sistemas de seguridad pública que realmente nos mantengan a salvo. De acuerdo a los concejales, la intención del organismo es una reestructuración completa del cuerpo policial de la ciudad. Y vamos a crear un futuro sin miedo, donde cada vida sea verdaderamente protegida y respetada. La iniciativa de reformular el modelo de seguridad en el país ha sido fuertemente criticada y combatida desde la administración Trump. Celebrando la actuación policial, el mandatario aseguró a través de sus redes sociales que este año ha tenido los números de delitos más bajos en la historia registrada de nuestro país y ahora los demócratas radicales de izquierda quieren desmantelar y abandonar nuestra policía. Lo siento, quiero ley y orden. Las movilizaciones sociales continúan. Una multitud acompañó los actos fúnebres de George Floyd en la ciudad de Houston, a cuyo asesino, el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, le fue fijada una fianza de $1 millón. Chauvin enfrenta una acusación por homicidio en segundo grado, después de haber sido filmado al estrangular al hombre de 46 años, que se ha convertido en el símbolo de la actual lucha contra el racismo y la segregación social en Estados Unidos.
Vamos a seguir sumando hechos, qué ha pasado durante esta jornada, qué pasa en las calles del país, qué pasa en Washington, qué pasa en Nueva York. Todo esto le consultamos a Jorge Gestoso, precisamente desde la capital estadounidense. Hola Jorge, buenas noches, bienvenido y adelante. Buenas noches, Tatiana. Son ya 14 días en donde el pueblo de los Estados Unidos está, incluso a esta hora, nuevamente en la calle, en manifestaciones que siguen reclamando entonces justicia, el fin de la brutalidad policial, el racismo, las disparidades. Y también esta noche está previsto una última vigilia sobre la vida de George Floyd, como ustedes mencionaban, en lo largo de la tarde en una iglesia, el pueblo de Houston, que realmente fue allí donde pasó la mayor parte de su vida, le dio su último adiós en una ceremonia con su féretro abierto durante 6 horas. Y mañana está previsto que se realice un funeral privado y de allí el entierro junto a su madre. Estamos viendo de que realmente todo esto de las 2 semanas de protestas ha generado realmente un impacto en la vida de los Estados Unidos, porque acá empezó a ser el tema de discusión la redistribución de los fondos asignados a la policía. Y entonces empieza a surgir no solamente lo que dijo el Consejo Municipal de Minneapolis, que quería directamente disolver el cuerpo policial, sino, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, estamos hablando de Bill de Blasio, está hablando de que está ya decidido a asignar buena parte de lo que inicialmente era la totalidad del proyecto de fondos para la policía en proyectos sociales y así sucesivamente. Y hoy también a lo largo de toda la jornada en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja dirigida por los demócratas, usted avanzó en un proyecto de ley para hacer una reforma policial que en definitiva incluya entonces o contemple este tema de la redistribución de fondos. Y ante eso lo interesante es que tanto el presidente Trump como el candidato o el presunto candidato demócrata Joe Biden están en desacuerdo. Entienden que no se debe entonces cambiar los fondos destinados a la policía. Asumimos, de acuerdo a lo que leen los analistas, de que en el caso de Joe Biden es por el gran temor de que pueda pintarse como débil en cuanto al cuidado de del orden público, que es lo que trata de vender el presidente Trump. Y también, Tatiana, interesante cómo ha erosionado en 2 semanas de estas protestas a nivel nacional la gestión del presidente Trump. Estamos hablando primero que una encuesta da que el 80% de los estadounidenses dice que el país está sin control, está descontrolado al nivel de lo que tiene que ver con las posibilidades de ser reelecto. La ventaja que le viene sacando Biden a Trump se duplicó desde la semana anterior. Ahora le lleva 14 puntos de ventaja, la semana pasada tenía 7, y en lo que tiene que ver con la aprobación de la gestión de Trump, ahora ha bajado al 38%, el nivel más bajo desde el 2019. Es decir, esto realmente está teniendo un cambio significativo en cuanto a lo que decía el reverendo Jesse Jackson. El pueblo estadounidense se está despertando respecto a lo que ha sido la discriminación racial a la que ha sido víctima la comunidad afroamericana, y esto lo estaba haciendo desde hace 400 años. Como decía también el reverendo Al Sharpton, ya es hora de que le saquen la rodilla del cuello y los dejen vivir y los dejen educarse y proyectarse con toda su capacidad, y no como hasta ahora, que en definitiva el método que se ha utilizado es reprimirlos, que es exactamente lo que sigue tratando de proyectar el presidente Trump para seguir dándole carne roja a las fieras, siendo las fieras su base más radical, su base más de supremacista blanca, de intolerantes, de gente que está en contra de la inmigración. Bueno, el discurso apunta a eso. No atendamos los reclamos de por qué está pasando todo esto, de todas estas injusticias. No, sigamos dándole palo para que, entre comillas, reine la ley y el orden. Y eso es el gran debate. Se han enfrentado 2 modelos, el de la represión indiscriminada de 400 años
marginando a la comunidad afroamericana, pero también a la comunidad hispana, en la cual en definitiva, según los analistas, importan la esclavitud moderna a través de estos tratados de libre comercio completamente desiguales y luego los marginan. Lo mismo le sucede a la comunidad afroamericana y entonces ya el pueblo estadounidense sale a decir ese mecanismo, ese modelo no puede continuar. El presidente dice hay que darle carne a las fieras, hay que darle más carne roja a este grupo base que ya no le alcanza para ganar la reelección, pero de todas formas sigue firme manteniendo esa posición. Tatiana. Sigue firme con esa posición y lo vemos en su clara reacción, Jorge, a la decisión que toma el Consejo de Minneapolis de desmantelar y hablar de un debate que se requiere local sobre qué policía debe ofrecer seguridad ciudadana. Mientras nos cuentas de todo esto, Jorge, tenemos imágenes en vivo a esta hora en Houston, precisamente es parte de los homenajes para George Floyd. Son hechos que hemos ido sumando, recordemos que han sido más de 4 días de actos y de hechos simbólicos en homenaje a George Floyd, que desde algún lugar en donde esté Jorge, pues estará diciendo todo lo que se ha hecho en este momento para que algo cambie, pues entonces no ha sido en vano la muerte de este afrodescendiente. Jorge, te despido, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Eti, gracias. Gracias. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Reudemar Ofunshi, activista de derechos humanos, organización afrodescendiente contra la brutalidad policial. Precisamente nos acompaña desde Minneapolis. Reudemar, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, escucho muy bien. Gracias, gracias por estar con nosotros. Reudemar, la decisión que ha tomado el Consejo ha sido aplaudida por millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Cuándo esperan ustedes, además, como organización y en general la comunidad, que sea una decisión ya concreta? Bueno, en sentido general, primero tenemos que analizar el gran paso que ha dado la ciudad de Minneapolis. Pienso que es un ejemplo para todos los Estados Unidos de por lo menos dar el paso que se discuta la disolución de la policía. Eso tiene que ver que todavía no se ha logrado una votación unánime. Recordemos que el actual alcalde, él está hasta cierto punto en desacuerdo que se haga una disolución total de la policía. Eso no quiere decir que él no quiere que haya cambio. Simplemente que, por ejemplo, un dato significante, es la primera vez en la historia de Minnesota que tenemos un jefe de policía negro. Lo interesante es que el presidente del sindicato de policía, que es muy trumpista, racista, incluso utiliza símbolos fascistas, el señor Robert Kroll, está hasta cierto punto en contra de todos estos cambios. Nosotros, los ciudadanos de la ciudad de Minneapolis, pensamos que desmantelar la policía es un hecho histórico y necesario, puesto que corremos el riesgo de cada vez que llamamos a la policía, simplemente uno termina o asesinado o llevado a la policía con cargos de felonía o los cargos que le dé el deseo a él. Lo otro que no podemos olvidar es que Minnesota es de los lugares de todos los Estados Unidos donde la policía es más brutal. Hay una historia de la policía minnesotana, agresiva, sin piedad y, por supuesto, racista. El cambio es necesario. No olvidemos que hay una corrupción de años dentro de la policía. Esto se agrava
sin tocar tanto la corrupción, sino el poder o autoridad que le han dado a policía con el derrumbe de las Torres Gemelas. Sabemos que provocó en el nombre de estoy tratando cuando el derrumbe de las Torres Gemelas, Bush ordenó despiadadamente, en el nombre de la libertad de Estados Unidos, arrasar, y todo aquel que tenía facciones o rasgos árabes, encarcelarlo y ser atropellado. Me refiero en el nombre de la seguridad de la patria. Esto se ha venido complicando y complicando. Sí, Raudemar, y te pregunto, a veces la gente ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué esta reflexión que nos haces? Minneapolis, Minnesota es uno de los estados y la localidad donde hay más brutalidad policial. También históricamente, ¿a qué se debe este accionar de la policía? ¿Qué pasó allí? Lo que ha pasado es que este asesinato de 8 minutos, un negro, George Floyd, pidiendo clemencia, pidiendo, please, no puedo respirar, fue lo que llenó la copa. Llenó la copa. Entonces, se crea, la gente de aquí, nosotros, la gente local, de hecho yo vivo a 3 minutos aproximadamente de donde ocurrió el asesinato. Precisamente allí, en la esquina, es donde mi niña menor de 11 años toma su autobús para ir a la escuela. Fue vilmente asesinado George Floyd. El pueblo se cansó de tanto crímenes, de tanto abuso, y eso conllevó a que de pronto se formó una manifestación local que hizo que el asesinato de George Floyd reencendiera esa llama, que es lo que ha provocado que a nivel nacional esté sucediendo lo que está sucediendo. Claro. Y de que hecho, también se expande a nivel nacional. Ha salido de las fronteras una movilización que ha salido, permíteme, te pregunto algo, permíteme, te planteo algo, Raudemar. Ha salido de las fronteras de Minneapolis y ha salido de las fronteras de Estados Unidos y pone sobre el tapete además la xenofobia y el racismo a nivel mundial, que también ha sido herencia en muchas oportunidades de políticas estadounidenses. Ahora, volviendo al tema de Minneapolis, para entender por qué tal nivel de brutalidad allí en esta ciudad y en este estado de Estados Unidos, ¿hay acaso normas distintas a diferencia de otros estados? Por ejemplo, normas distintas, acciones distintas, más radicales, más brutales que usa la policía en contra de las comunidades afrodescendientes. Como dije anteriormente, es la primera vez que la policía de Minneapolis tiene un jefe desde 2017, Medeiros Arredondo, que es el primer negro jefe de la policía. ¿Qué trae consigo eso? Es tan alto, tan grande el nivel de racismo dentro de la policía, que el mismo jefe de la policía actual denunció muchas veces las atrocidades que dentro del sector de la policía los mismos policías blancos cometían con los mismos policías negros, o sea, con sus compañeros. Quiere decir que es un racismo interno, es un racismo agresivo que va mucho más allá del mismo sector de la policía. Es un racismo institucional, es un racismo societal, que en esta ocasión tanto jóvenes como blancos, negros, todas y todos hemos salido a la calle
pidiendo un cambio. Entonces, también tenemos que entender que Minnesota es de los únicos 2 estados que votaron en contra del precursor de la Guerra Fría. Estoy hablando de Reagan. Entonces, Minnesota es de los pocos estados de los Estados Unidos que tiene una corriente, yo no voy a decir izquierdista, pero sí conservadora desde el punto de vista muy progresista, y que no acepta 100% la manipulación y la imposición del imperio. Por supuesto, tenemos que entender también que, como decía ahorita, Trump, todo aquel gobernador o toda aquella persona que quiere buscar un beneficio o un cambio para nosotros, los ciudadanos americanos, los afro e indígenas, blancas y negros, todos, él lo va a ver como izquierdista extremo y toda la basura que acostumbra a hablar. Lo otro importante es que Trump, el pueblo, él no gana el voto del pueblo. Y es muy importante aclarar eso, porque hay mucha confusión. No, Trump fue puesto por el pueblo. No, el pueblo no votó por Trump. Simplemente se necesita un cambio, y es lo que está aconteciendo en Minneapolis. Y pienso que dar el paso de desmantelar la policía para crear un cuerpo que sea seguro para nuestra gente es necesario. Sí, Raudemar, decimos, el mal hay que arrancarlo de raíz. Y allí quiero pedirte tu reflexión, además de los cambios profundos que necesita Estados Unidos, como por ejemplo una nueva forma de hacer la política y también de la conformación electoral del país, sobre lo que viene en adelante de qué policía, qué seguridad ciudadana se requiere, cómo es esa relación entre la policía y la ciudadanía. Es un tremendo debate que tienen ustedes como comunidad en adelante, sobre todo porque es Minneapolis que marca pues este debate, aunque se ha visto a nivel nacional que hay muchas reacciones, muchas a favor también y otras en contra, principalmente la del presidente Trump. Entonces, ¿por dónde comenzar a dar este debate y de qué manera hacerlo efectivo? Pienso que, por ejemplo, cuando sucedieron los hechos, automáticamente, basado en que muchas de las destrucciones, desafortunadamente apenas puedo escuchar, parece que hay mucha bulla en el estudio, apenas puedo escuchar, pero me refería a que cuando sucede el asesinato, que salimos a las calles a manifestarnos, sale un pueblo indignado con una ira de 400 años, como ya se ha mencionado. Tanto negros como indígenas, como blancos y negros, mestizos, salimos a las calles. No podemos olvidar que desde enero de 2015, más de 1.252 personas negras han sido asesinadas con armas de la fuerza policial. Eso es sin contar aquellos que fueron capturados y asesinados impunemente en el recorrido. Lo otro es que una persona afroamericana tiene 5 veces más posibilidades de ser encarcelada. Entre latinos y afroamericanos somos el 32% aproximadamente de la población aquí en los Estados Unidos. Y el 56% de la población nuestra está encarcelada. Entonces, la gente se cansó de todo eso. Y Minneapolis, que es el centro, el epicentro de todo este movimiento
tanto nacional como internacional, estamos haciendo un llamado a un cambio, pero un cambio radical. Tenemos un gobernador comprensible que es puesto por el pueblo. Tenemos un alcalde aquí en la ciudad que marchó con nosotros desde el primer momento que se supo del asesinato y tomó medidas con los oficiales o los ex oficiales asesinos. Entonces, pienso que vemos una oportunidad de cambio en todos los Estados Unidos y un ejemplo de esa solidaridad que estamos viviendo. No podemos olvidar que la mayoría de los que estaban destruyendo y saqueando o que provocaron esos saqueos fueron gente infiltrada de ultraderecha y fueron los vecinos. Por ejemplo, aquí, como repito, estoy a 3 minutos, nosotros los vecinos nos organizamos de una manera de cooperativa, donde por primera vez velamos por el otro y el otro vela por el problema nuestro, donde se ha creado un fervor de hermandad en todos los sentidos. Y eso es un ejemplo que con manifestaciones pacíficas estamos logrando cambios y vamos a seguir logrando cambios y vamos a seguir en las calles si esos cambios no se concretan. No queremos la migaja. Sí. Lo que queremos es un cambio real. Cambios estructurales que se exigen a lo largo y ancho del país a través de tantas movilizaciones, millones de personas en las calles en el día 14 precisamente de esas protestas. Raudemar, gracias, lo hemos escuchado atentamente, aquí no había ningún ruido, todos atentos a escuchar sus reflexiones, gracias siempre y muy buenas noches. Un requete millón de gracias para ustedes y me gustaría despedir a ustedes con un dato importante. Sí, adelante. Trump, decimos que él, yo no sé en qué cabeza, esa es locura de él. Primero, que él empujó a esa agresividad que hay de supremacistas blancos. El pasado año, el FBI sacó un informe sobre crímenes de odio y se mencionó que durante 16 años, estamos hablando 16 años, el nivel de proporcionado de los crímenes aumentaron. Lo otro importante es que él incita a la violencia en vez de aplacar y buscar el diálogo y no tildar de extremistas a lo que realmente quieren cambiar. Somos una población de 326 millones de estadounidenses y 393 millones de armas están en manos de la gente. Entonces, eso es simplemente para reflexionar, donde si él incita a la violencia, la gente no se va a quedar con los brazos cruzados. Pienso que el diálogo y dejar la tontería y la estupidez, pienso que eso va a traer consigo un cambio favorable para todos los Estados Unidos y para el mundo. No olvidemos que nos sacó de la Organización Mundial de Salud, nos sacó de el enfoque de medio ambiente. ¿A dónde entonces este loco nos quiere llevar? Gracias a ti, Raudemar, y no darle, como lo ha hecho el presidente Trump, un uso político a cada una de sus acciones. Hay mucho más de eso, como bien planteas, más de 300 millones de habitantes. Raudemar, gracias y muy buenas noches. Brevemente quiero quedarme con unas imágenes a esta hora en vivo en Houston, Texas, donde continúan todos estos actos simbólicos por el asesinato de George Floyd. Habla en este momento el hermano precisamente de George Floyd, ha estado todos esos días acompañando las movilizaciones, llamando a la paz, a la calma, en honor a su hermano, a George Floyd, y además esta frase que le ha dado la vuelta al mundo, I can breathe. De hecho, hay parte del movimiento mundial
de los negros sí importa, que también lo han sumado para que nadie lo olvide. Imágenes de esta noche, cuando aún en Houston, Texas, no cae la noche. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, el pueblo mapuche exige el fin de la represión del Estado. Al asesinato de un líder indígena el pasado fin de semana se suman consecutivos desalojos de comunidades en territorios que reclaman como propios ancestrales desde hace siglos. Tenemos esa radiografía al volver y la analizamos, por supuesto, aquí en Es Noticia. En Noticia Chile, la comunidad mapuche en alerta ante el repunte del asedio por parte de carabineros el último mes. En ese contexto y en extrañas circunstancias se dio la muerte del líder mapuche Alberto Alejandro Treuquil. Los pueblos denuncian nuevas formas de asesinarlos. La madrugada del viernes 4 de junio fue asesinado el consejero mapuche Alberto Alejandro Treuquil, de 37 años, tras ser emboscado y herido con arma de fuego por individuos ajenos a la comunidad, mientras realizaba labores de búsqueda de un caballo robado al interior de la ciudad Collipulli, en la región de la Araucanía. Las 3 personas que le acompañaban también resultaron heridas. Aunque medios locales promueven la versión de un ajuste de cuentas, la comunidad autónoma Huenehuén de Collipulli se pronunció para denunciar este hecho, en medio de lo que califican como un estado de sitio impuesto por las Fuerzas Especiales de Carabineros desde el pasado 13 de mayo en ese territorio. Con la invasión y desalojo de sus territorios ancestrales, a punta de disparos de balines y bombas lacrimógenas, sin dar razones de su actuación, ni órdenes judiciales para ingresar a las viviendas. Asimismo, denuncian diversos casos de asesinatos de líderes mapuches en el marco de protestas o reivindicaciones de tierras, cometidos por agentes de carabineros a espaldas o en el anonimato y en la oscuridad, sobre los que no se han llegado a la justicia, lo que configuraría una nueva forma de exterminio de los pueblos ancestrales. Alberto Alejandro Treuquil fue precisamente uno de los agredidos en medio de los allanamientos. El 19 de mayo relataba en entrevista a un medio local las amenazas y agresiones de las que fue víctima al recibir un impacto de perdigón en la cabeza por parte de carabineros. Según Treuquil, los uniformados fueron claros. A través de los parlantes propinaban amenazas de muerte e insultos, como indios culiados, que ya van a caer uno por uno. Nuevamente mi casa está siendo violentados carabineros a esta hora de la tarde. Aquí donde están las aves, mire cómo están, llenos de lacrimógenas. Si pueden ver, adentro está el casquillo donde tiran lacrimógenas. Mire cómo están las aves, llenas de lacrimógenas. Mi casa como está rodeada de lacrimógenas, para que la vean, que nosotros no estamos haciendo nada y ellos vienen a pegarlo. La comunidad mapuche se mantiene en resistencia. Presos políticos mapuche en la cárcel de Angol mantienen una huelga de hambre desde el pasado 4 de mayo y otro grupo detenido en la cárcel de Temuco desde el 18 de mayo. Las razones van desde pedir condiciones de seguridad sanitaria al interior de los penales ante la pandemia del coronavirus, hasta exigir al gobierno respetar los tratados internacionales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las comunidades respaldan este accionar como el último recurso que le queda a una persona mapuche que ha sido víctima de la persecución política y judicial del Estado chileno. Vamos a Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, muy buenas noches. ¿Hay alguna respuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Importante recordar que es asesinado justo el día que tenía una reunión con el delegado de la Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Así es, Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues hay bastantes evidencias del acorralamiento que estaba sufriendo la comunidad del Huerquén Treuquil, y la verdad es que recién hoy se conoce un documento, una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dice, te quiero leer textual: tratándose de la violenta muerte de un integrante de un grupo de especial protección para los derechos internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, como son los pueblos originarios, solicitamos a las autoridades del país para que se aclaren las circunstancias de su muerte. Es decir, hay claridad respecto del acoso que estaba sufriendo esa comunidad en particular, y como todas las otras, Tatiana, que están enfrentando la recuperación territorial. En el caso del Huerquén Treuquil había una lucha declarada con Forestal Mininco y también con algunas otras empresas que están en el sector. Es una práctica habitual, lamentablemente, este acoso por parte de las empresas, y como Carabineros, en otros casos donde se ha comprobado, por ejemplo, como el asesinato del joven Catrillanca, sí están implicadas las fuerzas policiales. En este caso, pues ya la Fiscalía anunció que se va a investigar por homicidio, lo que resulta evidente. El Huerquén sufre una emboscada justamente la noche anterior de tener esta reunión con el INDH ahí en la Araucanía. Así las cosas, hechos que sumamos al análisis. Paola, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Rodrigo Curipán, él es Huerquén, vocero mapuche, nos acompaña desde la Araucanía. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de exponer una vez más ante el mundo, ¿no?, la situación que ha pasado con los prisioneros políticos mapuche, y particularmente lo que acaba de mencionar Paola en relación situación del asesinato, el cobarde asesinato, digamos, de el Peñi, en este caso Alejandro Treuquil, quien era huerquén, al igual que yo, la misma función, y que era, por supuesto, un amigo que conocimos, que trabajamos durante mucho tiempo por la causa mapuche. Hay diferencias si revisamos el asesinato de Alejandro Treuquil con respecto, por ejemplo, al de Camilo Catrillanca. Recordemos que ahí habían imágenes que daban cuenta del accionar directo de Carabineros en su asesinato. Era imposible que no se mantuviera esa realidad porque estaba allí, las investigaciones no tenían por qué ir de otra manera. Ahora aquí resulta distinto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Yo creo que en definitiva lo que hay detrás de todo esto es que hay una forma distinta de actuar del Estado frente a cómo asesinar a un dirigente político mapuche. Aquí lo que ha existido, claro que hay una diferencia de forma. En la primera, respecto a la situación de Camilo Catrillanca, hay evidencia porque era parte de un operativo de represión hacia la comunidad mapuche Temucuicuy. En el caso de la comunidad Huenehuén, hubo días antes una seguidilla de ataques a la comunidad por parte de Carabineros, y posteriormente a eso, obviamente la comunidad se organiza para recibir al Instituto Nacional de Derechos Humanos y poder explicar en detalle cuál ha sido el método de amedrentamiento que tenían y la persecución que estaba siguiendo Alejandro en ese momento. Obviamente que el Estado no iba a actuar de la misma forma que ha actuado antes, pero este tipo de muertes, como la que le sucedió al Peñi Treuquil, ha sucedido en reiteradas ocasiones dentro de la situación mapuche a lo largo de los años. Es decir, hay muchas muertes que nunca han sido aclaradas, tanto las que sí efectivamente se tiene claridad de que han actuado los agentes del Estado en contra de mapuche, y también aquellas en las que el Estado tiene otra mano, la mano oscura del Estado y del empresariado para atacar contra mapuche. Aquí nosotros estamos seguros que quienes actuaron contra el Peñi Treuquil estaban de alguna forma cumpliendo una misión a mano escondida para poder, en este caso, quitarle la vida al Peñi Alejandro Treuquil. El motivo obviamente sigue siendo el mismo, la motivación sigue siendo el poder detener el avance de la comunidad Huenehuén hacia a las empresas forestales y poder mantener de esa forma el amedrentamiento contra su gente. La misma práctica que se ha venido dando contra distintas comunidades mapuches cada vez que hay allanamiento, cada vez que hay un asesinato de comuneros mapuches y cada vez que también hay encarcelamiento de lo mismo. Es decir, no es posible explicarlo de otra forma porque el contexto, las horas, los momentos son exactamente dentro del mismo proceso de represión que el Estado ha desarrollado durante mucho tiempo contra la comunidad Huenehuén, y lo hace también contra otras comunidades. Rodrigo, ¿y qué pasa en este momento? ¿Cuál es la situación que lleva a que haya más represión de Carabineros, que es la evidencia de la presencia del Estado en contra de las comunidades mapuche? ¿Qué es lo que pasa en el último mes en esta región de la Araucanía, por ejemplo? Yo creo que
una de las cosas que uno empieza a observar en el último tiempo, desde que partió la pandemia, el gobierno ha intentado de encubrir con esta intención permanente de mostrarle a la sociedad chilena de que es más importante lo que está pasando con la pandemia que cualquier otra situación que suceda en términos de violaciones de derechos humanos. Hoy día nos damos cuenta que la utilización de la pandemia ha servido para el gobierno encubrir hechos de violaciones de derechos humanos, particularmente la situación del pueblo mapuche, y lo veíamos recientemente ante la pandemia con respecto a la situación de los prisioneros políticos de la sociedad chilena. Entonces, hoy día, a partir de cuando parte la situación de la pandemia, nosotros comenzamos a ver de que el gobierno empezó una seguidilla de ataques hacia las comunidades mapuches. Y esto llevó a cabo de que hoy día, en este momento, llevamos más de 30 prisioneros políticos que se han caído en los últimos 30 días. Lo mismo ha sucedido con la situación del Peñi, que hablábamos recién, de Alejandro Treuquil, que fue asesinado, y que el gobierno pretende que esto también se encubra, digamos, a través de esta misma situación. Yo creo que aquí lo que hay en definitiva es el mismo propósito antiguo del gobierno, que es tratar de llevar adelante un proceso de amedrentamiento, pero también con la invisibilidad que significa hoy día establecer una zona en la que la pandemia ha marcado una situación particular. No hay que olvidar que el Estado o el gobierno de turno en este momento en la zona, tanto en Chile completo y obviamente en la Araucanía, tiene implementado, desplegado una gran cantidad de militares. Ya no es solo la policía, están los militares. Y esto es porque también hay un estado de emergencia que el mismo gobierno estableció cuando vio la situación de la pandemia. Entonces, hay un escenario en el que uno ve que definitivamente el gobierno tiene posibilidades para poder maniobrar esta represión hacia las comunidades mapuche, seguir su empuje en que las comunidades retrocedan en la reivindicación territorial, en la reivindicación de los derechos políticos. No hay que olvidar, y eso es importante tenerlo como antecedente, que el gobierno que administra el Estado hoy día es un gobierno de derecha, es un gobierno que es del empresariado, es un gobierno que protege a las empresas forestales, es un gobierno que está jugándose todo por establecer el Estado de Derecho solo para que las empresas funcionen en territorio mapuche. Y las comunidades, nosotros seguimos reivindicando los derechos independientes si estamos en una situación de pandemia o haya un estado de excepción constitucional como lo ha establecido el gobierno. Nosotros, la reivindicación territorial no paró, en las comunidades seguimos haciendo y desarrollando el mismo trabajo que hemos ido haciendo de defensa de nuestros derechos. Sí, Rodrigo, cuando lo escucho atentamente, lo que uno se pregunta primero es, con tanto territorio que hay en el país, tanto que hay, un país tan extenso, ¿cuál es la razón que hay de fondo para que no permita el Estado que las comunidades mapuche sigan su desarrollo ancestral? Eso es algo sobre lo que quiero preguntarte brevemente tu reflexión. Y lo segundo es, ¿hay alguna organización a nivel nacional, no me refiero al Ejecutivo, con la quien tengan ustedes como comunidad mapuche algún relacionamiento, alguna conexión para que entiendan que hay diferencias de visiones de cómo se vive el mundo capitalista, por ejemplo, desde la capital, a cómo perciben ustedes el mundo dentro de las comunidades mapuche? Tatiana, en relación a lo primero, efectivamente es un territorio bastante amplio, pero aquí hay un problema de fondo desde el punto de vista histórico. Uno cuando parte explicando la situación de por qué hay una reivindicación territorial mapuche es porque el Tratado de Trapigüe de 1825 fue el que quebrantó Chile, un tratado jurídico políticamente acordado entre los mapuches, por lo tanto hoy día el pueblo mapuche reclama tierra que ha sido una parte ocupada por parte del Estado sin consentimiento de los mapuches. Entonces el Estado no ha resuelto el problema con los mapuches desde el punto de vista político y jurídico. Entonces, este conflicto que armó el Estado sigue vigente hasta el día de hoy, y yo creo que el Estado no quiere retroceder en la posición que ha tomado de invadir el territorio mapuche y quitar a este pueblo de encima, porque en realidad ellos buscan la civilización de todos, ¿no? Han aprovechado el tema del progreso económico y tratando de que los mapuches terminen desapareciendo como organización política, cultural y espiritualmente. En relación a la segunda pregunta, si tenemos alguna relación nosotros con alguna organización no institucional del Estado,
En este momento, claro, efectivamente, yo creo que lo que podría acercarse a hacer un acercamiento político para comprender la situación en la que vivimos los mapuches, podría ser justamente las organizaciones que levantaron las protestas el 18 de octubre, que están viendo de que los mapuches en realidad sí son un aporte en la situación de que queremos, en cierta forma, tener una situación resuelta, no solo con el Estado, sino con la sociedad chilena en su conjunto. Hay que recordar que el Estado, a través de los distintos gobiernos, ha actuado de manera ilegal, pero también de manera tratando de promocionar el racismo, tratando de establecer de que el mapuche siempre va a ser inferior, y por lo tanto se ha preocupado particularmente que las instituciones funcionen de esa manera. Por eso hoy día la situación de los prisioneros políticos es una situación preocupante, por eso que cuando uno va a los hospitales en situaciones graves siempre el trato es distinto, es discriminatorio, es racista, y vemos de que en definitiva lo único que uno observa para adelante como organización posible a tratar el tema es que la sociedad en su conjunto fuerce esta situación y el Estado cambie de rumbo, cambie la forma de ver al mapuche, pero para eso tiene que haber un cambio no solo institucional, tiene que haber un cambio de la mentalidad, como lo empezó a hacer el 18 de octubre la sociedad chilena cuando comienza a entender que los mapuches no son una amenaza para la integridad del Estado, sino que las reivindicaciones políticas y territoriales que reclaman los mapuches son completamente legítimas. Hoy día hay un porcentaje importante de la sociedad chilena que comprende y comparte la lucha mapuche porque comprende el historial que hay. Pero sí, también hay una parte importante, principalmente de los que están en el poder económico, quienes no les conviene reconocer que los mapuches tienen derecho a la tierra y tienen derechos políticos. Entonces ahí hay una situación compleja, difícil, que seguramente con el tiempo, a medida, vamos a empezar a avanzar. Sí, lo que implica necesariamente también cambios estructurales, que lo has dicho, marcaban el 18 de octubre pasado, casi 8 meses del estallido social. Y esa es parte de la esperanza que tienen tantos sectores en el país. Rodrigo, gracias por esas reflexiones. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Argentina. Esta nación se enfrenta a un escándalo de espionaje del que aún queda mucho, pero mucho por descubrir. Nuevas revelaciones dan cuenta que no eran ni 100 ni 400 los espiados, eran 15.000, y lo ha dicho la propia exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Quiénes son los directos involucrados? ¿Quién dio la orden? ¿Qué marco de legalidad se intentaba dar en el gobierno macrista? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina no eran 100, eran 15.000 las personas espiadas por el gobierno de Macri durante 4 años. La revelación la hizo la propia exministra de Justicia, Patricia Bullrich, de Seguridad para ser más exactos. Justificando la medida como un asunto de seguridad nacional, se trata entonces de un espionaje ilegal por el cual ya se están abriendo procesos judiciales. La exministra de Seguridad de la Nación y actualmente presidenta del partido derechista Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, admitió que durante su gestión en el gobierno que presidió Mauricio Macri, hubo más de 15.000 personas espiadas, entre los que destacan más de 400 periodistas. Patricia Bullrich justificó el hecho tildándolo de necesario debido a los eventos donde se estaban dando las acreditaciones para la reunión del G20 en Buenos Aires, efectuada a finales del año 2018, y también con respecto a las credenciales de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Además de los más de 400 periodistas espiados por la Agencia Federal de Inteligencia, institución que funciona bajo la conducción política del Poder Ejecutivo de Argentina, también fueron fichados trabajadores de los hoteles, empresarios, académicos y empleados de seguridad.
El escándalo de esta operación de inteligencia radica, de acuerdo a medios como Página 12 y El Destape, es que las tareas fueron usadas elementos ilegales, ya que las fichas contienen perfiles ideológicos e incluso información de vida personal. Tiene el agravante de que se hizo un fichaje de ideas políticas de las personas, que eso no tiene que ver con la seguridad del evento. Y si bien esto es una obviedad, hay que señalarlo porque, bueno, claramente esto es persecución política. Eso es parte de un Big Data que sabemos que queda, que permanece y bueno, que lamentablemente en democracia no debería suceder. A su vez, realizaron seguimiento particular a organizaciones sociales que plantearon objeciones a los eventos y hasta fueron a espiar actividades que manifestaban rechazos a la cumbre. La nota periodística estaba ilustrada por nuestras gráficas contra el G20, las gráficas que hacía la CLATE como parte de la campaña. Entonces, de alguna manera, eso ya nos daba a entender que había un espionaje, un trabajo de inteligencia a la hora de sistematizar toda esa información y relacionar a la gente por la actividad pública de concientización contra este tipo de cumbres. La actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue una de las víctimas de espionaje del gobierno de Macri. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Cristina Camaño, funcionaria interventora de la AFI, realizó este viernes una denuncia judicial que señalan al expresidente Mauricio Macri como responsable de las operaciones de inteligencia. Este lunes, Camaño consignará las pruebas correspondientes a la denuncia, que contempla las fichas de los más de 400 periodistas, 28 académicos y otras 59 encontradas en una caja fuerte de la agencia de inteligencia. De hecho, según el gobierno del presidente Alberto Fernández, la Agencia Nacional de Inteligencia debe sufrir toda una reestructuración, todo un plan de reestructuración para que hechos como esto no se sigan registrando. Durante esta jornada, las autoridades además han informado que enviarán a las autoridades judiciales todo lo que tiene que ver con esta investigación que precisamente sale cuando entra el gobierno de Alberto Fernández, se encuentra con este acto de corrupción que tiene una escala, como decíamos en titulares, aún no se conoce. De hecho, ya se calcula que en el país hay un sistema de espionaje en los 4 años del gobierno de Macri que no tenía precedentes en la historia del país. Eso es todo lo que tendrán que investigar las autoridades judiciales. Hace 20 días, cuando la propia directora de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, decía que cuando llegó se encontró con 100 perfilamientos a opositores políticos, a periodistas, incluso a personas y empresarios cercanos al gobierno del presidente Macri. Después de eso, la información ha salido y llegamos hasta este momento. Vamos a analizar este hecho con Ari Luazlat, periodista de El Destape, nos acompaña desde Buenos Aires. Ari, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Hay algo que quiero preguntarte acerca de tu reflexión, tu análisis de lo sucedido hoy cuando la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ella misma reconoce que son 15.000 las personas espiadas y que todo esto se enmarcaba en la justificación de un asunto de seguridad nacional. Era entonces la visión que se tenía desde ese gobierno, se podía espiar a cualquiera porque era un asunto de seguridad nacional. Bueno, lo que está haciendo la ex ministra Patricia Bullrich es reconocer que cometieron un delito, porque en la Argentina está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional que cualquier organismo de inteligencia y sobre todo la Agencia Federal de Inteligencia, que viene a ser nuestro órgano central del dispositivo de inteligencia, está prohibido que haga ningún tipo de obtención de información, de análisis de información y de guardado de información de ninguna persona por sus ideas políticas, culturales, razones de género, de raza, de sexo, lo que sea. Y lo que está reconociendo ahora la ex ministra de Seguridad es que hacían y llevaban adelante esa práctica totalmente ilegal. A mí hay algo que me interesa aclarar de todo este mundo de la inteligencia, y es que no solo hacían cosas ilegales, sino que eran torpes.
porque hoy en día la obtención de información no se hace ni siquiera por las vías que las hacían desde la agencia de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que se hace de otra forma, digamos, se hace a través del Big Data, se hace a través de otro tipo de dispositivos. Lo que se está descubriendo ahora es que utilizaban recursos, que además eran recursos de fondos reservados, que era dinero que ni siquiera hay registro de en qué se gastaba, pero claramente lo gastaban en esto, en el espionaje ilegal a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, a académicos y ahora, la última que hemos tenido noticias, a 403 periodistas que iban a participar de la cobertura de un evento como el G20. Que tiene sentido pensar que un evento como el G20 o como cualquier evento donde hay presidentes de todo el mundo tenga dispositivos de seguridad. Ahora, lo que no tiene sentido es que esos dispositivos de seguridad estén en manos, en el caso argentino, de la agencia de inteligencia que tiene prohibido hacerlo, y que además lo hagan, como son las fichas que nosotros tuvimos acceso, separando en un formato de semáforo, porque lo que hacían era eso, era agarrar a los periodistas y a los que a ellos les parecían que no eran peligrosos porque algún tipo de criterio los ponían en verde, los que eran más o menos peligrosos en amarillo y los que eran directamente peligrosos en rojo. Y en realidad lo que hacían era una valoración sobre todo sobre sus ideas políticas, o sea, decían quiénes eran kirchneristas o quiénes eran más cercanos al gobierno de entonces, que era el macrismo, y así los catalogaban. Después había un montón de información que no tenía ningún sentido. Por ejemplo, de un periodista decían que era chef, de otro que había hecho una publicación con fotos de la banda Iron Maiden, de otro que tenía un registro para pilotar drones, digamos. Hay información de todo tipo que no tiene ningún sentido, pero sí que es ilegal. O sea, lo que está claro es que durante el gobierno de Macri se utilizó el Estado para hacer inteligencia ilegal, y bueno, y que nosotros lo contamos durante esos 4 años, en soledad, porque la verdad que los medios comerciales, los mismos que hay ahora, no querían contar estas cosas. Ari, pero sí los y ahora estamos comprobando que todo lo que nosotros íbamos contando era real. Quien sí los acompañaba en esta denuncia permanente era la expresidenta, ahora vicepresidenta del país, Cristina Fernández. Ella lo denunciaba, pero decían que era mentira, que era infundado, que etcétera, etcétera. Sacaban cualquier excusa desde el Estado, desde el gobierno macrista. Sí, a ver, Cristina Fernández de Kirchner lo denunció en reiteradas oportunidades y es cierto, como vos decís, que no se la tomaba en serio. A ver, para que se entienda, ya que estamos en un canal que se ve en Latinoamérica, el macrismo fue un gobierno muy duro en materia económica. Para sostener esa dureza económica tenía que llevar adelante un dispositivo represivo muy fuerte, y una parte de ese dispositivo muy fuerte fue la inteligencia ilegal para el armado de causas judiciales, para el armado de operaciones mediáticas y para la persecución de opositores políticos y de cualquier persona que molestara al gobierno de turno. Y esa persecución se hacía o desde el Poder Judicial, o desde los medios de comunicación aliados, o a través de lo que en Argentina se conoce como carpetazos, pero que es básicamente llamarte y decirte, también esto, tenemos Ari, información sobre vos. Allí recordando esto en clave latinoamericana, los cuadernos K, por ejemplo, que intentaban involucrar en actos de corrupción a la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández. Perdón, no te escuché bien la pregunta. Sí, te pregunto que si en este escenario y en esta misma clave latinoamericana para nuestra audiencia, si todas estas acciones intentaban, por ejemplo, te lo planteo como un hecho concreto, vincular a la expresidenta Cristina Fernández en ese llamado, por ejemplo, cuadernos K, las fotocopias de un conductor que al final nunca aparecieron. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo, y de hecho tengo entendido que en Ecuador a Rafael Correa le pasó lo mismo. De repente aparecieron unos cuadernos mágicamente escritos por alguien con una memoria prodigiosa, que en el caso de Ecuador aparecieron y se pudieron hacer los peritajes. En el caso de la Argentina fue un gran ridículo. O sea, apareció un chofer que supuestamente tenía unos cuadernos, que en los cuadernos había un detalle sobre maniobras de dinero que nunca apareció. En los cuadernos con esos detalles tampoco aparecieron.
El conductor en su primera declaración dijo que los tenía en su casa, cuando los fueron a buscar en su casa no estaban, fueron a otra casa tampoco estaban, después se acordó mágicamente que los había quemado, o sea, la prueba de todo lo que él denunciaba, se había olvidado que supuestamente lo había quemado, y después, cuando toda la operación se les había caído, de repente volvieron a aparecer parte de esos supuestos cuadernos y obviamente las partes menos interesantes. Pero sí, fue todo un gran armado de los servicios de inteligencia, claramente, que en el caso de la expresidenta la siguieron, le pincharon los teléfonos, la escucharon cuando hablaba con sus colaboradores, la siguieron físicamente en su lugar de trabajo y la siguieron físicamente cuando iba a ver a su hija Florencia, a la cual también hostigaron sistemáticamente y que terminó internada por ese hostigamiento. O sea, fue muy grave lo que sucedió en Argentina durante los 4 años del macrismo en ese tipo de persecución. Ari, me quedan 2 preguntas brevemente por hacerte. ¿Toda esta información que se recaudaba en la AFI iba directamente, crees, al expresidente Macri? ¿Y cuánto más hay que saber de todo este escándalo? Sí, completamente, porque Macri asumió procesado por hacer estas mismas cosas como empresario, por hacer escuchas ilegales. En Argentina la Secretaría de Inteligencia depende directo del presidente y Mauricio Macri puso al frente de la Oficina de Inteligencia a su amigo de toda la vida, a Gustavo Arribas, que de hecho mientras realizaba todo este espionaje ilegal vivía en el departamento de Macri, que Macri había dejado vacío para irse a la quinta presidencial. Así que sí, esto respondía directo a órdenes de Mauricio Macri, eso está claro. Y está claro que tenemos que esperar a encontrar mucho más. Esto es recién la primera punta del ovillo de todo lo que se hizo durante el macrismo desde los servicios de inteligencia y esperemos que no lo hayan borrado. Porque también lo que está pasando es que muchas de las cosas que nosotros conocíamos y publicábamos, ahora la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia no las encuentra. Y eso no significa que no hayan existido, significa que las borraron. Así que sí, yo estoy convencido de que va a aparecer mucho más. Gracias, Ari, por entregarnos detalles de este, como le hemos dicho aquí en Noticia, mega escándalo que sacude a Argentina, mega escándalo de espionaje. Gracias y muy buenas noches. A ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta mañana. Bye.